Está viendo la figura, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar en esta clase de arritmias cardíacas. Es un tema dentro de la cardiología, uno de los más áridos, porque hasta hace poco pues no se entendía muchas cosas sobre esto de las arritmias. Y los grandes avances recién se han dado en estos últimos años, en estos últimos 20 años podríamos decir. ¿Ya? Y se siguen dando todavía, incluso hasta ahora, muchos avances más. Cuando hablamos de arritmias cardíacas es un problema bastante complejo, donde casi todo el mundo va a tener arritmias alguna vez en su vida, o alguna vez, o alguna enfermedad que tengan, pues va a terminar en una arritmia, de todas maneras. Vamos a comenzar definiendo, pues, qué cosa es una arritmia. Demorando en cargar, no sé por qué. Ah, doctor. Sí, no, se me ha ido un rato. Estoy Ah, ya está cargándolo de bien. nuevo. ¿Están viendo la figura o no? Para volverlos a compartir. Vamos a ver, ahora sí están viendo, ¿no es así? Muy bien, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué cosa es una arritmia cardíaca? Como todos ustedes saben, comprenden y seguramente les han mencionado 20.000 veces, es que el corazón, pues cuando funciona, tiene un ritmo, ¿no es así? ¿Ya? Es un ritmo que nosotros consideramos normal incluso. Y todo aquel ritmo que escapa de ese ritmo que nosotros llamamos normal sería una arritmia cardíaca. ¿Y cuál es el ritmo normal? El ritmo sinusal, pues. Entonces, todo aquel que difiere del ritmo sinusal normal sería una arritmia cardíaca. Entonces, un ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal normal, el cual puede ser producido por un disturbio en la formación o un trastorno en la formación de los impulsos o en la conducción de los impulsos o ambos, ¿no? Donde el inicio del impulso, o sea, la formación de los impulsos puede ser sinusal o puede ser fuera de esta estructura, pasándose a llamar ectópico. El ritmo con el que se produce la arritmia puede ser regular o irregular. Y la frecuencia puede ser también muy rápida, estamos hablando de taquiarritmias, muy lenta, bradiarritmias, o puede tener incluso tener una frecuencia considerada dentro del rango que nosotros consideramos normal, ¿no? Que es más o menos entre 60 y 100 latidos. Eso es lo normal. Muy bien, seguimos. Entonces, el ritmo sinusal, ya sabemos qué cosa es el ritmo sinusal, ¿no? Bueno, ¿no? Es cuando el impulso pues, surge en el nodo sinusal y despolariza la aurícula, ¿no? Entonces vamos a tener onda P con ciertas características, según 2, 3, AVR, siempre hay una relación 1-1, o sea, una onda P con el complejo QRS, lo cual nos indica que el impulso desde la aurícula está pasando al ventrículo, ¿no? O sea, hay una relación 1-1.
¿no? Y una frecuencia pues entre 60 y 100, decimos que el ritmo es sinusal, ¿no? Todo aquel ritmo que escapa de, de este concepto, podríamos decir que es una arritmia cardíaca. En la definición se habla de los mecanismos por los que se puede producir una arritmia, un trastorno en la formación de los impulsos o un trastorno en la conducción de los impulsos. Cuando hablamos de generación anormal o en generación o alteración en la formación de los impulsos, puede deberse a que el automatismo está afectado, ¿no? El automatismo, que es la capacidad de esta célula de despolarizarse. Esta capacidad puede estar aumentado o puede estar disminuida, ¿no? Ambas cosas puede pasar. ¿No? Pero sobre ese automatismo, digo, sobre ese potencial que se ha generado cuando se produce pues una corriente, se produce pues un potencial. Sobre ese potencial que se ha generado, puede generarse otros potenciales, los cuales pueden ser tardíos o pueden ser precoces. Y esto se llama como la actividad desencadenada o gatillada, o en inglés le llaman de trigger activity, ¿no? Tiene varios nombres, pero al final el concepto es el mismo, sobre generación de otros potenciales sobre lo que ya está ocurriendo, sobre otro potencial, ¿no? Sobre la repolarización del otro potencial en cual puede ser precoz o puede ser tardío en cuanto a la aparición. Y la conducción anormal de los impulsos está referido básicamente a trastornos en la conducción tipo reentrada, ¿no? Que es un mecanismo que hace que se perpetúe la arritmia. Muy bien, ahí tenemos los dos mecanismos por los que se produce una arritmia. El automatismo, ya dijimos, las células cardíacas tienen automatismo, sobre todo el nodo sinusal, ¿no? La más automática, ¿no? En razón a que en su fase 4 tiene la capacidad de despolarizarse de manera espontánea, ¿no? ¿No? Entonces se va desplazando de manera espontánea hasta el umbral y va a tener un potencial de acción. Esta generación de los impulsos puede ser rápida o puede ser muy lenta, ¿no? Entonces, el que produce más rápido estos potenciales de acción es el nodo sinusal, por eso es que el nodo sinusal es el que comanda, es el jefe, mejor dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, el nodo sinusal, el automatismo puede aumentarse de manera normal. Esto generalmente ocurre en corazones sanos, ¿no? O puede aumentar el automatismo de manera normal, en situaciones patológicas, por ejemplo, de isquemia, ¿no? Muy frecuentes, ¿ya? Entonces, el automatismo es un factor por los que se puede generar estos arritmias, digamos, estas arritmias. Por ejemplo, el automatismo anormal puede estar aumentado, por ejemplo, en situaciones en el ritmo sinusal o en los otros, digamos, en los otros, en las otras estructuras subsidiarias, digamos, ¿no? El automatismo te puede aumentar a nivel auricular o el GIS o el nodo, ¿no? O el GIS King te puede aumentarse, algunas partes pueden aumentar su automatismo, entonces empezar a producir arritmias, ¿no? Y el automatismo normal ya se aumenta en bajo situaciones de isquemia, de infartos, por ejemplo, efectos de catecolaminas, sobre todo cuando el corazón está enfermo en esas condiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una célula que no es automática, que lo difiere con la célula automática es ¿ya? La fase 4 que tienen estas células automáticas de ir despolarizando espontáneamente hasta el umbral y desencadenar un potencial de acción. Y obviamente el nodo sinusal es el que produce pues estas despolarizaciones con mayor frecuencia, por eso es que con el ritmo, ¿no? Entonces por eso ustedes pueden darse cuenta de que un ritmo sinusal pues está entre 60 y 100, pero un ritmo idioventricular, o sea, cuando tenemos el automatismo de His-Purkinje, por ejemplo, a nivel Purkinje, que haya aumentado su automatismo, esto se va a disparar pues, a 40 latidos por minuto, por decir, ¿no? Es la frecuencia cardíaca intrínseca de estos focos, digamos. Muy bien. Y la actividad desencadenada, o la postpotencial, es lo que decía, ¿no? Puede deberse a que se generan postpotenciales durante la despolarización, digamos, ¿no? Perdón, después de la despolarización, mejor dicho, por eso se llama postpotenciales
los cuales pueden ser tempranas o tardías. Tempranas cuando se produce en fase 2 o 3 del potencial de acción y tardías cuando se produce potenciales en la fase 4, ¿no? Si nosotros sabemos que hay ingresado iones positivos al interior para que aumente, para que se genere una corriente, esto pues normalmente durante la, la, o sea, después de la despolarización, o sea, la polarización, pues empieza a salir estas cargas positivas, ¿no? Digamos. Pero si reingresan nuevamente las cargas positivas, entonces van a generar otro potencial, ¿no? Estos son muy evidentes, por ejemplo, los precoces en los QT congénitos o adquiridos, y los tardíos, el ejemplo más típico de arritmias por postpotenciales tardíos es la digital, ¿no? La intoxicación digital. Por si acaso, eso es pregunta que siempre les viene a veces. Cuando les viene, ¿cuál es el mecanismo por el que la digital produce arritmias? Es por generación de postpotenciales tardíos. Seguimos. Algunos ejemplos en postpotenciales, por ejemplo, bajos niveles de potasio, frecuencia cardíaca lenta, toxicidad por fármacos, quinidina, no sé, todo lo que me puede prolongar el QT me puede dar lugar a generar postpotenciales precoces. Y los postpotenciales tardíos también, el QT largo me puede generar, por si acaso, pero las causas potenciales son los latidos prematuros, el incremento de calcio, el incremento de los niveles de adrenalina y la toxicidad digital. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo, digamos, podemos definir estos postpotenciales? Así, como ven acá en la figura. Aquí tenemos un potencial y vemos que ya acá en fase 3 se ha generado otro potencial, ¿no? Un potencial precoz. Si este potencial se produce de manera repetitiva, vamos a obtener pues, una taquiarritmia. Y en fase 4 se ha generado en este caso, por ejemplo, un potencial. Es un potencial de aparición más tardía, por eso se llama postpotenciales tardíos, ¿no? Si esto se produce de manera repetitiva, vamos a tener una arritmia, pues vamos a tener una arritmia. Entonces, este es un mecanismo en lo que está, de alguna forma, ¿no? Es responsable el automatismo, ¿no? Y la reentrada, por lo que se produce la arritmia, es cuando un impulso, pues, circula, ¿no? Circula varias veces, ¿ya? En vez de una sola, o sea, va circulando, por eso se llama reentrada. Pero para eso tiene que haber ciertas condiciones, por ejemplo, que tiene que haber un circuito cerrado. Aquí la reentrada nunca se podría producir porque no hay un circuito cerrado. Aquí sí. Pero este circuito cerrado tiene que, tiene que, tiene que, aparte del circuito cerrado, tiene que haber otras condiciones. ¿Y cuál es la otra condición? De que el impulso al descender se bloquee en una de las ramas, aquí por ejemplo. Pero la velocidad por el otro es tan rápido que cuando llega aquí lo encuentra ocupado pues por este impulso, entonces se bloquea y no se produce la reentrada. Entonces tiene que haber otra condición más que es el impulso desciende, se bloquea aquí, se bloqueó en una de las ramas, y por el otro lado desciende, pero la conducción es más lenta. De tal manera que cuando ya alcance a este nivel, ya esta rama lo va a encontrar ya libre, entonces lo va a invadir. Y al invadir, entonces va a empezar a circular. ¿Ya? Va a empezar a circular. Ese es el mecanismo de reentrada. Entonces tienen que haber tres condiciones, ¿no? Un circuito cerrado, un bloqueo unidireccional y una conducción lenta, ¿ya? En una de las ramas. Ahora, este circuito que vemos aquí, para que se produzca la reentrada, puede ser ordenada, o sea, cuando la dimensión es estable, mantiene la misma, digamos, la misma longitud de ciclo, o puede variar latido a latido, en este caso sería pues aleatoria, ¿ya? Aleatoria. Puede ser anatómica cuando estas estructuras que producen o que favorecen la reentrada existen, pues, por ejemplo, un Wolff-Parkinson-White, una accesoria con el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces están ahí reentrando. Cuando escarbamos lo encontramos, mejor dicho, las vías. Pero puede ser funcional cuando yo escarbo y no voy a encontrar las vías. Todas las células son parecidas, o al menos están como si fueran iguales, ¿ya? Como si fueran iguales. ¿Y eso dónde lo vemos? Por ejemplo,
en las arritmias que se generan en el nodo auriculoventricular, ¿no? Porque ustedes escarban, las células van a ser iguales, todos van a ser iguales, ¿no? Lo que ocurre es que es como que las células se hubieran dividido en dos grupos, unos más lentos, unos más rápidos, por decir, ¿no? Pero como que están separados, pero si se dan la mano ya se produce una reentrada. Ejemplo de arritmia por reentrada, las taquicardias recíprocas ortodrómicas, ¿no? La taquicardia intranodal que ya les estaba mencionando. Las taquicardias por reentrada entre ramas, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, flúter auricular, ejemplos. Hay varios. Muy bien, seguimos. La etiología. La etiología. Ahí vamos a ver. Bueno, no tengo cómo hacerlo crecer, pero bueno. Porque ya nos han quitado, pues, o al menos no tengo el Microsoft Office. Bueno, pero yo creo que se ve de todas maneras. La etiología. Las arritmias pueden aparecer en corazones perfectamente normales, sanos, sin ninguna enfermedad concomitante ni nada. Sí, puede aparecer. Por ejemplo, el World Parkinson White, ¿no? El corazón es perfectamente sano. Taquicardia por entrar en el nodo auriculoventricular, también. Las fibrilaciones auriculares paroxísticas, aisladas, ¿no? Síndromes QT congénitos. Las taquicardias ventriculares paroxísticas, por ejemplo, en personas jóvenes, ¿no? Que le hacen eco, le hacen de todo y todo va a ser normal. El síndrome de ser enfermo también, ¿no? Ahora, las arritmias pueden presentarse en corazones enfermos, claro. Todas las enfermedades cardíacas pueden devenir con arritmia. Con infartos, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, valvulopatías, cardiomiopatías, congénitos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, todas las enfermedades cardíacas prácticamente pueden tener o presentar en algún momento arritmia. Y obviamente el tono nervioso, las variaciones en el tono nervioso también, pues cuando ustedes se ponen nerviosos, están con taquicardia, pues cuando van a dar su examen, por ejemplo. Hay factores no cardíacos, o sea, extracardíacos, que pueden favorecer o producir o dar lugar a las arritmias, por supuesto. Por ejemplo, la sepsis, ¿no? Por ejemplo, efectos de medicamentos, alteraciones electrolíticas, toxicidad por algunos medicamentos, por ejemplo, digitales o antiarrítmicos, alteraciones electrolíticas, ya le dije, ¿no? La hipocalemia, la hipercalemia pueden producir arritmias, desórdenes endocrinológicos, ¿no? El que más arritmias produce de los desórdenes endocrinológicos son pues, las enfermedades tiroideas y también de las suprarrenales, ¿no? Que dan, por ejemplo, el feocromocitoma, ¿no? Si yo, por ejemplo, le estoy poniendo a un paciente un catéter, ¿no? Por la vena, por ejemplo, yugular, y el catéter lo introduzco, por ejemplo, hasta la cavidad ventricular o intracardíaca, puedo generar arritmias, ¿no? La manipulación, el giro, el contacto puede generar arritmias. Ya dijimos cambios en el tono nervioso autonómico que también puede producir arritmias, ¿no? ¿Y cómo lo clasificamos? Por la frecuencia, pues. Taquiarritmias y bradiarritmias, fácil. Entonces, en esta parte primera vamos a tratar sobre todo lo que es taquiarritmias. Hasta donde se pueda. Taquiarritmias se refiere a cuando la frecuencia pues está en más de 100, ¿no? En todo caso. Y en este caso, algo ya se menciona aquí de cómo se puede diferenciar o llegar a un diagnóstico para el manejo adecuado pues, de las taquiarritmias. En verdad de ritmos ya lo vamos a dictar en otra clase.
Básicamente está relacionado a trastornos de la frecuencia muy por debajo de los 60, que es lo normal, ¿no? Y los cuales pueden ser también debidos a una mala formación en su origen, o sea, en vez de producirse 60 latidos, por ejemplo, se produce pues 40, por decir, ¿no? O en la conducción de los impulsos a nivel del nodo auriculoventricular, dando lugar a bloqueos. Las taquicardias las taquicardias por la frecuencia cardíaca, o sea, las taquiarritmias, pueden tener complejos anchos o pueden tener complejos estrechos. Y ejemplo de taquicardias con QRS está estrechos, o sea, estrechos quiere decir que el QRS pues, no está más de 120 milisegundos. ¿Ya? La taquicardia sinusal, por ejemplo, auricular, Flutter, todas las taquicardias pueden tener QRS estrecho, ¿no? Y hay hasta taquicardias ventriculares que relativamente también tienen un QRS estrecho. ¿Y cuando tienen ancho? Todo lo mencionado anteriormente, por ejemplo, cuando a la vez existe, por ejemplo, un bloqueo de rama. Un bloqueo de rama que puede ser preexistente o funcional. En este caso, por ejemplo, podemos tener una taquicardia sinusal con complejos bien anchos, ¿no? Ya. Y obviamente las taquicardias ventriculares también pueden tener complejos más anchos, ¿no? Entonces el problema es cómo lo definimos. Llega el paciente de emergencia, por ejemplo, ustedes están en la emergencia, ¿qué van a hacer? Primero hay que diagnosticar, pues no van. ¿Cómo se diagnostica? Con electrocardiograma, ¿no? Y para eso, ¿qué tengo que tener? Conocimiento, pues. Tengo que haber aprendido, leído. Tengo que saber que hay taquiarritmias de origen auricular, que puede ser sinusal, por ejemplo, una taquicardia por reentrada, taquicardia auricular ectópica, aleteo, Flutter, etcétera, etcétera, auricular multifocal. Como puede haber taquicardias o taquiarritmias en donde la unión tiene su parte, digamos, en la formación de la arritmia. La reentrada intranodal de la unión auriculoventricular, en las que participan vías accesorias, por ejemplo, ¿no? Los más comunes. Después tenemos las arritmias que se originan a nivel ventricular. Entonces, esa es una amplia gama de variedades de arritmia, como extrasístole, parasístole, monomorfa sostenida, no sostenida, torsades de Point, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reto entonces es significativo. Parece tan simple, pero no es simple. Por eso que la mayoría de los cardiólogos se cargan con las arritmias, ¿no? Entonces, el paciente viene de emergencia y como yo sospecho de que probablemente tiene una arritmia. Primero el cuadro clínico, pues. Y el cuadro clínico, ¿qué va a tener? ¿Qué va a decir el paciente? No tiene una taquiarritmia, o está con una frecuencia elevada. Palpitaciones, pues es lo primero que va a decir. Vengo porque siento palpitaciones, o mi corazón está acelerado. Puede acompañarse de disnea, falta de aire, puede acompañarse de dolor, tipo angina, pueden llegar a presentar síncopes. Generalmente cuando las frecuencias son muy rápidas pueden dar lugar a síncopes, ¿no? Pueden producir insuficiencia cardíaca, por ejemplo, si el paciente ya tiene un daño miocárdico o un daño cardíaco, puede empeorar, pues, colapso circulatorio, o sea, en shock, la presión se puede bajar, ¿no? O a veces dicen, cuando me toco el pulso, me siento que mi pulso está irregular, bueno, arrítmico. Entonces vemos el electrocardiograma. Entonces llegan al paciente, lo interrogan, le pueden quedar y le toman su electro. Entonces, primero, ¿cómo es el QRS? ¿Ancho o estrecho? Si hay ondas P o no hay ondas P. Si hay ondas P, ¿qué relación hay de estas ondas P con el complejo? Es importantísimo. Si no es ancho, entonces puede ser supraventricular. Y hay ondas P, o hay ondas P, puede ser taquicardia sinusal. Si es que esa relación se mantiene 1-1, por ejemplo, una P complejo, una P complejo, P complejo.
Pero si no hay esto, entonces estaría disociado, ¿no? Pero ya de por sí, ya veo. ¿El complejo está ancho, sí o no? ¿Hay ondas P o no? Y hay relación entre estas ondas P con los complejos, me pregunto. Entonces, si el complejo es ancho, entonces ya tengo ya que mi complejo es ancho. Ya salió que mi complejo es ancho. Tienen QRS anchos. Entonces la pregunta sería, pues, ¿es taquicardia ventricular, sí o no? Pues la onda P no veo claramente, no veo esa relación 1 a 1, bien difícil de ver, porque la puede haber, pero sí, mi complejo está ancho. Le pregunta al paciente, ¿no? ¿Usted tiene algún problema con el corazón que haya tenido o haya padecido o que esté padeciendo y esté tratándose? Si les dice que sí, consideren taquicardia ventricular, hasta no demostrar lo contrario. O sea, una taquicardia con QRS anchos en un paciente que tiene una cardiopatía subyacente, taquiventris. Pero dice, no, completamente sano, no tengo nada. Ahí sí ya me pongo, digamos, empieza a salirme humo de la cabeza. ¿Cuál es la repercusión hemodinámica? Pues, o sea, ¿está chocado o no está chocado? Si está chocado, lo más probable es que sea taquicardia ventricular, ¿no? Pero si no está chocado, supraventricular, pero tengo que demostrarlo. Entonces, ¿cómo tengo que...? Porque puede ser una taquicardia ventricular o puede ser ya dijimos, hemos visto ya que puede ser una supraventricular, o sea, de origen auricular o de la unión, que tenga complejos anchos. Entonces, no es taquicardia ventricular. En ese caso no sería. Entonces, para eso tengo que saber cuánto es una aberrancia. ¿Qué cosa es una aberrancia? La aberrancia es cuando el complejo QRS se ensancha debido a un retardo o un bloqueo en las ramas del haz de His o en la conducción intermiocardial. No necesariamente tiene que ser un bloqueo de rama, ¿no? Simplemente dentro cuando la conducción interventricular está muy lenta, también puede dar lugar a ensanchamiento del QRS. Y en este caso sería una aberrancia cuando qué? Cuando, por ejemplo, hay aberrancias de fase 3, quiere decir que hay un acortamiento súbito de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ese acortamiento súbito me puede dar lugar a QRS anchos, ¿no? O cuando hay conducción retrógrada, por ejemplo, por una de las ramas, también puede dar lugar a QRS anchos. No es taquicardia ventricular en este caso, sería pues una aberrancia, ¿no? O una supraventricular con aberrancia, ¿no? Ya sea por un patrón bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Las aberrancias de fase 4 solamente se producen cuando la frecuencia es lenta, ¿no? En taquiarritmia se puede producir aberrancias por estos dos mecanismos, de fase 3 o conducción retrógrada oculta. De tal manera que para poder establecer mi diagnóstico, yo tenía que basarme en qué? En el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma he hecho el análisis, poder decir, pues estamos frente a una taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular con aberrancia, cuando el QRS es ancho. Para eso tengo que también basarme en el examen físico, pues. En el examen físico tengo que ver pues, si hay disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula funciona por su cuenta y el ventrículo también funciona por su cuenta. Entonces están disociados, no están asociados. Es una, si encontramos disociación auriculoventricular, es más probable que sea taquicardia ventricular. Muy bien. Hay signos. Si por ejemplo, ya le tomé su electrocardiograma. Veo el electrocardiograma y habrá signos que me dicen, ya estoy frente a una taquicardia ventricular. Pero sé, clarito. Si en el electrocardiograma encuentro relativos de fusión o de captura y disociación auriculoventricular, entonces yo digo, entonces esto me define que estoy frente a una taquicardia ventricular. Entonces mi manejo va a ser diferente, no voy a tratarlo igual. Seguimos.
O si no, tengo que basarme pues en algoritmos. A mi parecer ese algoritmo sigue siendo el mejor, ¿no? Hasta ahora, de Brugada. Y esto se lo aprenden, pues, 99% que aciertan si estamos frente a una taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular aberrante, ¿no? Con conducción aberrante. Ausencia de precordiales, por ejemplo, R. Si hay ausencia de R en precordiales, es taquiventri, 100%. No hay ninguna supraventricular que tenga ausencia de R en precordiales. No existe ninguna arritmia supraventricular. Y si lo encuentran, se ganan el premio Nobel, pues no hay. Ahora, si hay R's en precordiales, entonces ya no puedo decir, asegurar que estoy frente a una taquicardia ventricular. Entonces ahí tengo que medir el intervalo Q, o sea, desde el inicio del complejo hasta la raíz de la onda S, ¿no? Si es más de 100 milisegundos o no. Si es más de 100 milisegundos, estoy taquiventri. Pero si no veo eso, tengo que buscar disociación auriculoventricular. Si hay disociación auriculoventricular, taquiventri. Si no hay, o no lo veo, o no lo encuentro, me tengo que basar ya en datos morfológicos. Que si se cumplen, sería taquicardia ventricular. Y si no se cumplen, estoy frente a una supraventricular con aberrancia por bloqueo. ¿No? Por bloqueo. Entonces, ¿cuáles son esos patrones morfológicos? En V1, si tiene un patrón bloqueo de rama derecha, en V1, una onda monofásica o bifásica, terminal o inicial, como en este caso, con ondas S profundas. En V5, V6, S profundas, V5, estoy frente a una taquicardia ventricular. Pero si tengo este patrón R, S, R', y aquí no hay, la S no es tan profunda, no le gana la R, la S, entonces estoy frente a una taquicardia de complejos anchos o con complejos anchos por aberración, ¿ya? Por aberración, por o con un patrón bloqueo de rama, puede ser derecha en este caso. Y en el caso de que el patrón tenga bloqueo de rama izquierda, esta onda R inicial en V11 puede ser bien ancho, más de un cuadradito. El descenso es lento, empastado, mellado, y desde aquí yo mido hasta aquí, es lo que decía el segundo criterio de Brugada. De aquí a aquí, mide más de 100 milisegundos, estoy frente a un ataque ventricular. Pero si no es así, perdón, si no es así en V1, o sea, la R es más bien estrecha, el descenso es como un puñal, o sea, desciende pero así, sin melladura, sin nada, rápido es el descenso, entonces estoy supraventricular, ¿ya? Y en V5, V6, ¿cómo sería? En V5, V6 se inicia con Q, taquicardia ventricular. Pero si no hay Q, es aberrancia por bloqueo de rama izquierda. Entonces vamos a ver. Y en el examen físico tengo que buscar pues los signos de disociación auriculoventricular. ¿Y cuáles son? Muy fácil, las ondas salen cañón, por ejemplo, de manera irregular que pueden observarse en el pulso venoso carotídeo, por ejemplo, ¿no? El primer ruido cardíaco también puede variar, ¿no? Porque están disociados. El primer ruido cardíaco se escucha aumentado de tono, bajo de tono, medianamente de tono, o sea, va cambiando el primer ruido cardíaco. Entonces decimos que está disociado, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque los cierres se dan pues, en diversos momentos en donde el aurículo y el ventrículo se están contrayendo de manera, digamos, autónoma, haciendo que el primer ruido pues cambie de tono, ¿no? Y tan como igual el primer ruido puede cambiar de tono, también puede cambiar la presión arterial, la máxima, ¿no? La sistólica, ¿ya? Con una variación latido a latido, ¿no? Entonces eso es un signo de que hay algo que está haciendo que no
que no estén coordinados, pues la aurícula y el ventrículo. Entonces estamos hablando en este caso de disociación. Algunos ejemplos de las taquiarritmias supraventriculares. ¿Es taquicardia sinusal? Esto no es. Aquí hay taquicardia sinusal, tienen que ver ondas P, pues acá no veo ondas P, ¿no? Por nada. Aquí el ritmo, no hay ondas P y el ritmo es completamente irregular, ¿no? Aquí más cortito, aquí más larguito, no se parecen, no mantiene un ciclo, esta es fibrilación auricular. Aquí no hay ondas P tampoco, aquí lo que hay es ondas como un serrucho, dientes de tiburón, bueno, pónganle el nombre que quieran, es un flúter auricular. Si ven unos donde hay P, pero que si es uno solo sería una taquicardia auricular, ¿no? Pero si es las ondas P cambian de forma, entonces estamos hablando de taquicardia auricular multifocal, ¿no? Y aquí que vemos, taquicardia por entrada intranodal, no hay ondas P, no hay ondas P, pero es bastante rápido la taquicardia, ¿no? No se ve ondas P. Lo que pasa es que en este caso, las ondas P y las ondas del ventrículo, o sea, el QRS, coinciden de manera simultánea, ¿no? Entonces, por voltaje, pues, el complejo ventricular, pues, lo oculta, pues, a la aurícula, entonces, por eso es que no se ve la onda P, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ritmo de la unión, muy característico, no hay onda P, o si hay ondas P, estas se dibujan posterior. Aquí da la impresión de que fuera posterior, posterior. Aquí también posterior, por aquí al menos, son ritmos de la unión, por momentos parece que se alegra sinusal, ¿no? Entonces, esta es una taquicardia de la unión. No paroxismo, no empieza bruscamente, sino empieza de a poco, ¿no? Este es un Wolfgang-Parkinson evidente, ustedes ven la onda delta aquí, onda delta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo estos extrasístoles que son de una misma morfología, tienen la misma morfología, quiere decir que hay un solo foco ectópico que está produciendo estas arritmias, ¿no? Ventriculares. En este caso tenemos una forma, otra forma, otra forma, otra forma, diferente forma. Entonces aquí, digamos, estas arritmias ventriculares se están produciendo por focos ectópicos multifocales, o sea, varios focos. Esto ya es peligroso, ¿no? Entonces el paciente está muy, muy mal estado generalmente, ¿no? Aquí vemos extrasístoles un poco que varían su morfología, pero está bigeminando, o sea, normal, complejo, digo, este es el complejo normal, y extrasístole normal, extrasístole normal, extrasístole. Aquí está haciendo como una bigeminia, bigeminismo. ¿Qué vemos aquí? Bien interesante este trazado. Complejos anchos, allí hay onda P, que no se ve en los demás, está disociado por la onda P, completamente disociado. Aquí hay complejos medio anchos y medio estrechos, y este sí es más estrecho, este es de fusión, y este es de captura, taquicardia ventricular. Ya le dije, si hay signos que se pueden evidenciar, aquí están los tres, pues, ¿no? Hay taquicardias, hay latidos de fusión o de captura, y disociación auriculoventricular, taquicardia ventricular. Esta es una torsión de puntas, torsión torsal de puntas, esta es una flúter ventricular, y esta es una fibrilación ventricular. Aquí está el paciente en paro cardíaco. Ha muerto ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Están Ah, durmiendo? ¿Qué están haciendo? ninguna, doctor. Todo claro.
Pues vamos a profundizar en algunos conceptos de lo que hemos hablado. Vamos a ver. Vamos a ver. Las taquicardias de QRS anchos o taquiarritmias, obviamente el ritmo cardíaco es más de 100, pues y el QRS más de 120 milisegundos, ¿no? Y tienen una implicancia en el diagnóstico y en el tratamiento, pues van a diferir significativamente. Entonces, si usted mete en la pata, pueden pues empeorar las cosas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay que estar seguro, ¿no? Porque los errores diagnósticos pueden evitarse siguiendo un procedimiento sistemático apropiado, como ya lo hemos mencionado, de manera tal que nosotros hacemos todos estos, los pasos que debemos llegar, con toda seguridad que más del 90% acertamos, ¿no? ¿Ya? Implica pues que ustedes deban saber cuál es el mecanismo de las aberrancias, las características electrocardiográficas, los signos físicos, para diferenciar esto, pues. ¿Ya? El estado de hemodinámico no es un criterio muy fiable que digamos, claro, porque hay taquicardias ventriculares que los pacientes lo toleran bien y están paraditos, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos. Cuando se produce un complejo ancho, por ejemplo, aquí tenemos el impulso que viene por aquí, por el nodo, y hay un bloqueo de rama. Entonces el complejo va a ser bien ancho. ¿Ya? Eso es el latido sinusal simple, ¿no? Aquí hay una reentrada, ¿no? Aquí hay una reentrada, entonces es una taquicardia, por ejemplo, ortodrómica, con bloqueo de rama. Si los impulsos descienden por la vía accesoria, también van a ser bien anchos, ¿no? Y si descienden de esta forma, por la vía accesoria y ascienden por el eje normal, es una reentrada antidrómica. Entonces los complejos también son bien anchos. Una de las taquicardias supraventriculares que producen complejos muy anchos, demasiado anchos, que confunden incluso con una taquicardia ventricular, muchas veces es la antidrómica, por si acaso. Aquí tenemos un Majaín y obviamente las arritmias ventriculares, ¿no? Las arritmias ventriculares. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos acá, un poco rápido, alrededor de 100. Parece, parece sinusal. Puede ser que haya ondas P, no están muy claros, pero hay de todas maneras un PR un poquito largo. Y de manera brusca, con ensanchamiento de 3 complejos, se produce una taquicardia que es bien rápido. Este es el asunto. ¿Qué es esto de acá que estamos viendo? Aquí da la impresión de que es más ancho, más o menos ancho, como que se acomoda, ¿no? Pero este está apareciendo demasiado precoz, digamos, o sea, la longitud del ciclo más o menos se repite así, así, y aquí estaría por acá más o menos. Este se está anticipando demasiado. ¿Qué quiere decir? Que este latido está cayendo en el refractario de este latido. Entonces está cayendo en la fase 3 de este latido. Entonces se llama aberrancia de fase 3. ¿Ya? Es un súbito acortamiento de la longitud de ciclo. Aberrancia de fase 3. Pero, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Donde cómo este latido extrasistólico puede cambiar su morfología de acuerdo a su aproximación. Si está más aproximado a este latido, o sea, cuando cae más en el refractario del latido previo, más aberrado va a estar. Y si cae más alejado, menos aberrado. Aquí está más alejadito, se parece, pues, son muy parecidos. Pero aquí está demasiado próximo, se ha aberrado, pues ya no, incluso aquí ha desaparecido, ¿no? Aquí también está próximo, entonces tiene otra morfología, como ven ustedes. Cambia. Aberrancia de fase 3. Y aquí, ustedes ven aquí un latido que es sinusal. Aquí vemos onda P complejo y un extrasístole.
Y a partir de esta extrasístole vemos que hay un bloqueo de rama. Veamos acá un bloqueo de rama derecha. Complejos anchos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí decimos, ¿es taquicardia ventricular o no ventricular? Bueno, acá pues nadie podría decir que es ventricular, ¿no? Porque aquí hay onda P. Pero ¿por qué está ancho? Bueno, fácil. Aquí tenemos un sinusal. Vamos a hacer una rojito, a ver. Sinusal, sinusal va a un aurículo ventricular y desciende al ventrículo. Ahí está. Ya. Este es un extrasístole que se ha formado acá. Y acá sinusal, igualito. Sinusal, sinusal, y desciende, pero desciende con un bloqueo de rama derecha. Aquí está bloqueado. ¿Ya? Bloqueo de rama derecha. Porque ahí está típicamente bloqueo de rama derecha. Bueno, me pongo a pensar qué pasó. ¿Por qué se bloqueó la rama derecha? Muy fácil. Porque esta extrasístole ventricular invadió la rama derecha. Quiere decir que al descender este impulso encuentra la rama derecha ocupada, por lo tanto se bloquea. Vemos, pero vamos a ver qué sigue, qué pasa con el siguiente latido. Sinusal, igualito, sinusal. Viene acá, pasa, pero también se bloquea. Se bloqueó aquí. ¿Y cómo es que se bloqueó? Muy fácil. Del latido previo, al descender esto, se bloquea aquí en la rama derecha, pero desciende por la rama izquierda. Y este impulso que desciende por la rama izquierda invade la rama derecha. Esto se llama conducción retrógrada oculta. ¿Ya? Es un mecanismo por el que se produce complejos anchos. En el curso de taquiarritmia, por ejemplo, muchas veces es responsable de la conducción retrógrada oculta. Este ciclo se va repitiendo hasta que este extrasístole rompe ese mecanismo y se restablece, pues, lo habitual, lo normal, digamos. Esa aberrancia de fase 4 que les decía es en el curso de bradiarritmias, ¿ya? Bradiarritmias. Esto no es un extrasístole ventricular. Un extrasístole ventricular tiene que ser un latido anticipado. Esto es más bien es un latido como de escape, ¿ya? Y ensanchado, es esa aberrancia de fase 4. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí, veamos, este es un ejemplo muy... A ver, veamos, vamos a ver. Tenemos columna A, una taquicardia de complejos anchos, evidente, anchos. Complejo B, también anchos. Y el complejo C es el electrocardiograma basal del mismo paciente. Veamos a la columna A. Primero, dijimos, ¿es ancho o estrecho el complejo? Ancho. Muy bien, es ancho. Segundo, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Sí, hay ondas P. Aquí está la onda 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 P. ¿Está asociado o está disociado? Completamente disociado. No hay ninguna relación de esta onda P con el complejo. Entonces ya estamos sospechando de que es una taquicardia ventricular. Muy bien. Pero para estar más seguro me puedo ir a los criterios morfológicos. A ver, veamos. V1 tiene patrón bloqueo de rama izquierda. Patrón de bloqueo de rama izquierda. Hay S profundas en V1, V2. Acá hay R, o sea, hay R. Entonces eso ya no me cumple ya la primera criterio de Brugada. Pero en V5, V6 comienza con Q. Mira, ve. Con Q. Taquicardia ventricular. Patrón bloqueo de rama izquierda. ¿Y aquí qué vemos? Complejos anchos. ¿Hay ondas P? Sí, hay ondas P. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P. ¿Está disociado? Está disociado. Clarito que está disociado. Tiene patrón morfológico bloqueo de rama derecha. Aquí está la onda P. Miren, ve, onda P. Que por los otros estudios ya no se ve. Onda monofásica y bifásica aquí, inicial.
Y las ondas S son bien profundas en V5, V6. Ondas S profundas en V5, V6. Taquicardia ventricular. Patrón de bloqueo de rama izquierda, patrón bloqueo de rama derecha, en el mismo paciente. Y si vemos el electrocardiograma basal que vemos en esto, vemos aquí este V1, V2, V3, huellas de un infartazo grandazo. Ya, o sea, es un paciente que tiene un infarto previo. Este paciente está hasta el 100, pues. Tiene taquicardia ventricular bajo la premisa de una cardiopatía isquémica de fondo, infarto antiguo, lo más probable. Aquí vemos V1, V2, V3, V4, V5. ¿Hay R acá? No hay R, 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 no hay R. Taquicardia ventricular, 100%. Aquí aciertan ustedes al 100%. Nadie duda. Aquí, por ejemplo, ¿no? Parece complejos estrechos, pero hay anchos. Aquí, por momentos, V1 es ancho, V2 es ancho, V3 es ancho. Ah, caramba, se me pongo a pensar. No hay ondas P, ¿no? No hay ondas P. Complejos anchos. Ah, aquí veo una onda P. Qué simpática esta onda P. Y veo por las demás partes, no veo nada de ondas P. Aquí parece que estuviera metido una onda P porque me está alterando un poco la morfología como vemos aquí. Onda P aquí metido, otra onda P metido aquí, y por acá difícil de ver, no lo veo. Está disociado. ¿Qué más veo? Aquí, pues estos latidos de acá. De captura, claro, latidos de captura. ¿Ya? Entonces estoy frente a una taquicardia ventricular. Quiero estar más seguro. Patrón bloqueo de rama derecha. Monofásicas y OS profundas en V5, V6. Entonces, taquicardia ventricular. Miren, ve los complejos cómo pueden ser aparentemente ya estrechos. No estamos frente a una taquicardia supraventricular, ventricular, con aberrancia por bloqueo de rama. No, es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos complejos anchos, la onda P no lo veo, pues está difícil, ¿no? Ya, bueno, pues me voy a lo morfológico. Aquí tiene R, S, R', y las S no son profundas acá. Patrón bloqueo de rama derecha. S no profundas, y acá hay R, ¿eh? S, R'. Lo que pasa es que la R' es bien alta, pero la R inicial es chiquita, ¿no? Entonces es una supraventricular, ¿no? Con aberrancia o por aberrancia, por bloqueo de rama derecha. Supraventricular. A diferencia de esto, que es un patrón bloqueo de rama derecha, onda monofásica, con ondas S profundas acá en V5, V6, taquicardia ventricular, patrón bloqueo de rama derecha. Aquí, anchos están los complejos también, pero en V1, miren, el descenso es abrupto, limpio, parece un puñal. No veo la onda R, bueno, pues, pero acá tampoco la veo la onda Q inicial, ¿no? En V5, V6. Esta es una supraventricular por aberrancia de bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? A diferencia de esto, tiene una R bien ancha, y acá el descenso es empastado, lento. Si yo mido de aquí hasta aquí, más de 100 milisegundos, y aquí empieza con Q, aquí está la Q. Aquí está la Q. La Q. Taquicardia ventricular por un bloqueo de rama izquierda. Bueno, pues, ¿qué más quieren que les diga? ¿Ah? ¿Han entendido o no han entendido ni H? Me estoy descargando la asistencia, por si acaso. No se vayan todavía. ¿Preguntas? Espero que me bajen la asistencia primero, ¿eh? ¿El listado de los alumnos que he puesto está bien o no? Porque me habían mandado la lista sin los
sin los códigos. Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, se le escucha. Sí, le escucho, doctor. Ya, justo estoy preguntando, pues, no me contestan. Doctor. Doctor, ¿aló? ¿Me escucho? Un ratito, estoy bajándome la asistencia. Sí, dime, ¿mañana van a tener clase o no? Sí, sí, doctor. Vamos a tener también en la Mañana, mañana sábado. ¿Quién les va a dictar clase? el doctor eh, Gallardo, doctor. Ya lo habíamos quedado. Gallardo. Quiere decir que él no hace nada los sábados. Impresionante. Espérense un momentito, ¿eh? Un momentito. Tengo que grabar. Documentos. Medicina 2005. Ustedes son el tercer grupo de cardiología. Ya está. Al delegado le voy a, ¿cómo se llama? Le voy a pedir que se pongan de acuerdo con los demás profesores, ¿ah? Para que sus clases, lo Sí, más doctor, rápido que puedan. hasta el momento hemos tenido clases con el doctor Armendaris y con usted Ajá. también, doctor. Ujú. ¿Qué, recién 2 clases? Ah, sí, Yo pensé que ya mi clase era la 4.ª clase. Muy bien, chicos, entonces ya nos estamos viendo y coordinando para ver cuándo dicto la segunda parte. ¿Está bien? sí, doctor.